que compararlo para que vean están las mejoras, ¿no? Claro, nosotros nunca nos damos cuenta que trabajamos con óptimos débiles y fuertes, pero ¿por qué ocurre eso? Porque tenemos una norma en un espacio. Norma es, ¿conocen la idea de lo que es una norma? ¿Tienen la idea de lo que es una norma? La norma sirve para medir distancia. Lo que pasa que en RN, ¿cuál es la norma más comúnmente usada? La norma de la raíz, ¿no? Cuadrada, ¿no? La norma de un vector X. ¿Cuál es? La raíz cuadrada de la suma de los componentes, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Y con esa norma definen una bola. Y la bola te sirve para medir qué? Distancia entre puntos, ¿no? ¿Cierto? A ver, espérense un ratito. Un segundo. Recording in progress. La norma te sirve para medir distancia. Lo que sucede que en RN, y esto ya es un poco matemático, en RN, en cierta forma, digamos, todas las normas son equivalentes. ¿No? Hay diferentes maneras de medir también distancia entre dos puntos en RN, no solamente con la norma clásica. Hay la norma del máximo, la norma de la suma, o sea, hay varias maneras de medir. Pero cualquiera que uses en RN son equivalentes en un sentido que en matemáticas se define, ¿no? O sea, te producen los mismos abiertos y por lo tanto la misma topología, la distancia no va a cambiar, ¿no? O sea, no va a haber mayor pérdida o ganancia, o sea la norma que uses, ¿no? Y se usa una frente a otra por cuestiones de que a veces conviene, ¿no? En ciertos cálculos, ¿no? Entonces, que las normas usan para definir la bola. ¿Qué cosa es la bola? La bola es de concentro en x0 y radio delta, son todos los puntos en Rn, cuya distancia al x0 es menor que delta. Y esa distancia la mide con la norma, pero la norma de x menos x0 menor que delta. Pero en un espacio de funciones, ahí sí, no, ahí sí la cosa cambia. La norma es, hay diversas formas de elegir una norma, ¿no? Entonces, una manera de medir distancia entre funciones. No hay una única forma y ahí no hay esa equivalencia que les digo. Entonces, la norma que usamos, claro, como no hemos trabajado la parte matemática y estas cosas, ¿no? A profundidad. Ahí la cuestión es de que dependiendo de la norma que uses, el mínimo o el máximo también, se va a llamar fuerte o débil. Nosotros trabajamos en economía con mínimos débiles, ¿no? O sea, los que, donde la norma se define como el máximo entre qué? El valor absoluto de x de t más el máximo entre el valor absoluto de x' de t. Es decir, buscamos proximidad en tamaño y proximidad en pendiente también. ¿De acuerdo? Proximidad en nivel. X de t es el nivel en t y en pendiente. Hay otra norma que solamente pide proximidad en pendiente. Claro, cuando yo pongo x menos y, donde x e y son funciones, será el máximo de x menos y, esta norma, llamada norma cero, creo, ¿sí? Máximo entre x de t menos y de t. Suponte que y de t es la solución al problema de cálculo de variaciones, o un candidato a solución, o la solución misma, ya está, ¿no? Entonces, estás próximo en magnitud, ¿no? ¿De acuerdo? Cercano en magnitud, pero no estás cercano en pendientes. O sea, y la pendiente es la variación de la función, o sea, las funciones pueden oscilar mucho en torno al óptimo. Y eso no lo controla la norma que usas. Entonces, los mínimos obtenidos con esta norma de aquí, esta de acá, le llaman mínimos fuertes o máximos fuertes. Pero nosotros, pero en economía preferimos esto, los mínimos débiles, ¿no? Trabajar con esta norma porque esta también controla la proximidad. O sea, esta no, esas trayectorias salvajes, entre comillas, ¿no? Esas que oscilan mucho alrededor porque no las controlas, con esto sí las controlas, porque estarías pidiendo no solamente proximidad en proximidad en tamaño, ¿no? ¿De acuerdo? Sino también en pendientes, es decir,
estarías pidiendo que no solamente x de t esté menos y de t, o sea, si y de t es el óptimo, x de t menos x estrella estén próximas, ¿no? Sino también estén próximas las variaciones, o sea, que no cambie mucho, ¿de acuerdo? La velocidad de cambio, ¿no? Permanece cercana, la x' está cercana x asterisco prima, ¿no? ¿De acuerdo? Y eso es lo que se quiere, pues. No solamente cercanía en nivel, sino también cercanía en velocidades, ¿no? O sea, que no haya oscilaciones salvajes. Y es que eso no se quiere en economía, pues. ¿Cómo vas a tener modelos que oscilen así, ¿no? Tan bruscamente, eso no se desea, ¿no? Entonces, hay esas razones, ¿no? Y entonces aquí los mínimos, que cuando uno habla de mínimo local, trayectoria mínimo local como solución de estas ecuaciones de Euler, lo que está refiriéndose son a mínimos débiles siempre, ¿ya? ¿De acuerdo? Ahora, eh, para otro tipo de situaciones de repente se prefiera trabajar con mínimos débiles y sea necesario, ¿no? Digamos, porque a medida que agregas más cosas, restringes más. Podrías agregar también proximidad en las segundas derivadas, ¿no? En las curvaturas, ¿no? Como le dicen. Pero no, pues suficiente para nosotros con esto. Ya, estas son los mínimos débiles con los cuales se trabaja. Pero como nosotros no nos metemos mucho en pruebas, ¿ya? Entonces como que no se siente, ¿no? O sea, que el mínimo sea débil, no hay, pero eso es por la norma con la que se trabaja, ¿no? Por la forma cuando se prueba el teorema de Euler, eh, ahí se ve, pues, cuando se hace la prueba. Entonces, ¿con qué norma trabajas? Y eso significa, pues, este mínimo débil, ¿no? Entonces, todos nuestros resultados cuando hablan de mínimo, débil siempre. Y es mejor. Controlas proximidad, controlas velocidad, controlas dos cosas a la vez. ¿Ya? ¿De acuerdo? Si esa norma entre X y X estrella es pequeño, entonces tan próximo no solamente las magnitudes, sino también las velocidades, ¿no? Entonces no tienes pues trayectorias oscilando salvajemente en torno a la solución óptima. No se quiere eso, pues, o sea, ¿quién quiere eso denota un poco de inestabilidad, ¿no? Digamos, esas variaciones bruscas, es un poco de inestabilidad en torno a la solución encontrada, eso no se quiere, pues. ¿Ya? Entonces, cuando ya uno ve esto de ya las matemáticas que hay detrás de estas cosas, ¿no? Eh, es un estudio un poco más fuerte, ¿no? Eh, no es propio de un primer curso, ¿no? Un primer curso es básicamente que tú aprendas a trabajar encontrar candidatos, seleccionarlos, y ¿no? Es saber condición de transversalidad, ¿no? Cuando ya generalizas el problema elemental del cálculo de variaciones, ¿no? Que eso es lo que hemos venido haciendo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, vamos a continuar porque no hemos visto todas las condiciones de transversalidad y también vamos a hablar algo sobre la suficiencia. En este apunte yo creo que iba hablando de las suficiencias conforme iba presentando las condiciones de transversalidad, pero he visto que también hay otra forma de que primero acaban las transversalidades y después tratan condiciones de suficiencia. Ahora, condiciones de suficiencia no hay para todos los casos eh, eh, donde se extiende el problema elemental del cálculo de variaciones, ¿no? ¿De acuerdo? Y la extensión básicamente siempre es por el estado final y el instante final, ¿no? Se ha considerado cuando está libre el estado final, pero conocido el instante final, cuando se conoce el estado final, pero no el instante final, cuando se conocen ambos, pero no hay una relación de igualdad entre ellos, sino hay una cuota inferior, cuando están libres, en fin, hay algunas cosas. Ahora vamos a continuar, pero no falta mucho para eso. Y también hablar con respecto ¿cómo se llama esto? A la suficiencia, ¿ya? Y eso sería para preparar el camino para hacer ya el problema con horizonte infinito. ¿De acuerdo? Bien, eso sería lo que yo les quería decir previamente a esto.
esta parte también fue reescrita considerando esta interpretación económica, considerando que la F es una función de costo, ¿no? Una función de costo que no solamente depende del nivel, pues porque si dependiera del nivel, no habría una dinámica ahí, ¿no? La dinámica la impone la derivada, ¿no? Entonces depende del nivel y también depende de qué, de la velocidad con que cambias el nivel de producción. Entonces hay costos por ambos, ¿no? Costos por el nivel, que son los clásicos costos, ¿no? Por cuánto tú produces, y el costo por cambiar la velocidad con la cual produces. Ahí se producen, pues, ciertos problemas, ¿no? Eh, y la forma típica de una de estas, yo se las he dado en un ejemplo, está en los primeros momentos de la clase uno. Entonces, esto no sería raro que también se pregunte, ¿no? Interprete económicamente el problema de la ecuación de Euler, suponiendo que la f es una función de costo instantáneo, ¿no? De este tipo. Claro, no depende solamente del nivel de producción, sino también de la velocidad con la que cambias el nivel de producción. ¿Ya? Entonces, ahí también, ¿no? Tengan cuidado, totalmente cambiado esto. Y eso ya lo tienen ustedes. Y está bien, o sea, está bonito, está bien fácil también de entender, ¿no? Ya, a ver, vamos a volver a donde estábamos nosotros. Condición necesaria y leyendres, sí creo que también, pues, eh, ya. Ya, acá está la condición suficiente, ¿verdad? Todavía no voy a hablar de eso y ya después vemos, ¿no? A ver, ¿quieren esto mayor, que sea más grande o ahí está bien? Esto de acá. Si puede ponerlo más amplio, profesor, por favor. Ya, ya, hoja por hoja entonces. Ya, volvemos ahí. Ahora ahí, es lo mayor que puedo, ¿ah? ¿Cómo está? ¿Muy grande? Está bien. Está bien, ya, listo. Bien, no sé qué transversalidad me falta, ¿no? Ya, qué condición de transversalidad me falta. A ver, vamos a pasar revista. Cuando el instante final está dado y el estado final es libre, eso ya se hizo, ¿no? La derivada de f respecto de x punto evaluada en t igual a t1 es cero. Ya, muy bien. Eso de suficiencia todavía no. Ya, eso se puso. Condición de transversalidad del instante, donde el instante y estado final son libres. Eso sí no me acuerdo de haber hecho con ustedes. O también, ¿no? También creo que hice, ¿no? ¿O no? Sí, sí, me parece que sí, ¿ah? Ah, sí, sí, sí se hizo. ¿Ya? Vayan confiriendo lo que les digo, porque para poder armarle el material y pasarle, pues por eso yo necesito saber que me confieran si esta condición de ahí ya se hizo. Me parece que sí. Con este ejemplo de acá, que este creo que sí es del libro, no lo cambié. Ya. Condición donde el instante final libre y el instante final libre y el estado final dado. Este de acá también creo que ayer creo que se dio ¿no? ¿Sí? Hay un problema con esto, creo, ¿no? Para el instante final tiene que determinarse, pues, y el estado final. Sí, sí, ayer se vio un problema con esto, ¿no? Teníamos que determinar el tiempo para que, en el cual yo alcanzaba un cierto nivel de producción, ¿no? Algo así me acuerdo de eso. ¿Te acuerdas? Había un problemita con eso. Y sí, una estudiante me dictó esto, condición de transversalidad, me parece. ¿Ya? Sí, ya. Aquí creo que este problema también se habrá visto, ya. Después, ya. Ahora vamos a ver este caso también, ya. Y después, este sí se dio, pero quiero reforzarlo, ya. Dice, condición de transversalidad para el problema donde el instante final y el estado final están ligados por una función. ¿Cómo es eso? Ya. Consideremos este problema maximizar, puede ser minimizar y vamos a ver cómo cambia, ¿no?
maximizar, esta es la función B de X, el valor, ¿no? La función valor. Em, no, la función objetivo. Integral de T0 a T1, F de X, ya está, listo. Sujeto a X, esto está dado, X sub 0 dado, pero yo termino el T1 incógnita sobre esta curva. ¿Me entiendes? O sea, el punto T1, X en T1, no solamente es un punto de la trayectoria, sino también pertenece a esta curva, pues. Esta es una curva X igual G de T. Entonces, esto significa que estás terminando sobre esta curva. Entonces, estás llegando a esta curva en el instante final, ¿no? Siendo T1 libre, incógnita de determinar, y G de T es una función de clase C1 dada, la curva está dada. ¿Ya? Ya está, eso es. Entonces, esta curva es conocida, ahí es donde llegas al final. Ya. Esta es la ilustración, la geometría de esto, pues, ¿no? No de 5 sino de esto que estamos llamando 2 acá, ¿no? Ya, bueno, de repente la numeración hay que arreglarla también. Cosas que... Ya. Entonces, qué es lo que sucede acá? A ver, ¿qué debe cumplirse? Vamos a ver si X estrella resuelve el problema 2, entonces debe cumplir la ecuación de Euler, la condición inicial, Legendre para máximo, si no, fuese leyendo para mínimo, y la condición de transversalidad. Mira, esta es más elaborada, ¿no? F más G', G punto, ¿no? Menos X punto. Eso multiplicado por F de X punto y todo evaluado en T igual a T1, 0. ¿Ya? Esa es la condición de transversalidad, ¿ya? Para trabajar estos problemas de acá. Entonces, satisface la ecuación de Euler, ya. La condición inicial, ok. Fíjense cómo siempre el inicio es algo conocido, ¿no? No es algo que tenga, digamos, incertidumbre para el economista, ¿no? Siempre las condiciones iniciales siempre se conocen. Son las condiciones finales las que nos originan extensiones del problema elemental del cálculo de evaluación. La frontera final. Ya, la condición de Legendre para máximo y la condición de transversalidad. F más esto, G' menos X punto, que multiplica a la parcial de la F respecto de, a ver, pero eso no veo bien, caray. De X punto, sí. Evaluada en, por eso le he agrandado la ecuación, pero en T igual a T1 es igual a 0, ¿no? T1 está libre, tienes que determinarlo y se supone que esto debe alcanzar. A ver, vamos a ver un ejemplo aquí. Y dice, una empresa opera hasta el tiempo T. No conoces. Ya, listo. Y desea minimizar su función de costo, que es igual, que está dada por esto. Ya, ok. Donde X es la cantidad de materia prima desperdiciada que deja su producción. Ya. Tú quieres minimizar esa cantidad, seguro, ¿no? Ya. Esta es la instantánea. El desperdicio instantáneo. En total es la suma, entonces tienes que minimizar eso. Ya. Que dejas X de 0, 0 y T libre y X de T debe estar en esta curva de acá. Encuentra la territorio óptima de X de T. Bueno, pues el candidato óptimo, ¿no? Salvo que aquí le haya aplicado alguna condición suficiente, no. Entonces encuentre la trayectoria eh, candidato óptimo, ¿no? Candidata, candidata. Bueno, ya, ahí está.
Un segundo, estoy haciendo una corrección. Ya, está viendo, ¿no? Ya, listo. Ahora, el problema de optimización es minimizar, pues, obviamente tienes que minimizar el desperdicio, ¿no? No vas a maximizarlo, pero no tendría sentido ya. Entonces, la condición inicial y la condición final, mira, cómo acaba sobre esta curva. Menos 5t, ahí tiene que acabar. ¿Ya? Eso indica eso. Bueno, vamos a ver. Euler es esto. Fx, acá no hay x, pues cero. Igual a la derivada respecto de t de fx punto. Entonces, automáticamente es un caso especial. Diría que fx punto es una constante. ¿Está bien? Muy bien. Entonces acá tú tienes x punto entre la raíz fx punto. Fx punto sería, pues, está bien, pues, ¿no? Parcial, entonces sería, sí, esto es una derivada nomás, ¿no? Ya. Igual a una constante. Lo que pasa es que de aquí se deduce que x punto de t es a. ¿Usted no cree eso? Puede no creerlo, ¿ah? Mire, porque no es difícil convencerlo. O sea, un ratito que acabo de salir, ¿ya? Ahorita vuelvo a entrar a esto. Un segundo. Ya está. Están viendo, ¿no? Ok. Ya. ¿Cómo llegan ahí? Si usted eleva al cuadrado, ambos lados, fíjese usted tendría acá eh, x punto al cuadrado. Si eleva, esto aparecería acá. Por el x punto, como tiene que elevar al cuadrado, ya. Y en el denominador volaría la raíz. Y el c cuadrado no me interesa conservarlo. Le puedo llamar un a, sí, en fin, ya lo voy a cambiar tantas veces sea necesario, en fin. Entonces, cuando usted hace un despeje acá, le queda x punto al cuadrado, ¿no? Igual a quién, a más a por x punto al cuadrado, ¿ves? Y cuando usted pasa al otro lado, ¿no? Le queda 1 menos a, ¿sí? Por x punto al cuadrado, igual a, ¿sí? Y le queda, pues, x punto al cuadrado, igual a entre 1 menos a, ¿no? Fíjate, entonces se llega. Entonces, para no estar tanto con esto de acá, supongamos que acá le hemos llamado, pues, ¿a qué era c, no? Eh, claro, acá hemos elevado al cuadrado, acá era un c cuadrado, ¿no? Ya, ya. Y esto le llamamos a de nuevo. No, no, todavía no le llamamos a, porque sacamos aquí la raíz y tienes x punto, igual raíz de todo eso, ¿no? Y a eso sí le llamamos recién, ¿qué cosa? Eh, a entre uno, a eso le llamamos a nuevamente, o c, o b, o como quiera usted llamarlo, ¿no? ¿De acuerdo? Esta es una constante. Por eso es que aquí tienes x punto constante y tienes que hacer esta línea de acá. ¿Me entendió? O sea, así se llega, ¿ya? Ok. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Siendo x de 0, 0, que es el único dato que tengo, entonces,
B vale cero. Por lo tanto, X de T es A por T. ¿Ya? A ver un ratito. Espero que ya, no, ya dejen de llegar, ¿ah? Ya. Entonces, X de T es A por T. ¿Cierto? Ya. Ahora, me falta A básicamente, pero fíjate, lo único que me queda es la condición de transversalidad. Esta es. Disculpe que esté tan grande esto, pero lo he puesto para que eh, a veces en el libro no se ve, no se veía bien esto, ¿ya? Eh, ahí tengo esto, ¿no? F más G' menos X punto por F de X punto evaluado en T igual a T de cero. T este en el instante final. También es una incógnita, ¿no? En este caso, la F es todo esto, ¿ves? Ya. Entonces acá tienes más G', em, pero G' de T minúscula, es menos 5T más 26, ¿no? Entonces, la derivada de eso es menos 5, pues, ¿ya? Acá identifica quién es la curva, pero claro, acá ya está evaluado. Entonces tienes que, de la traza que te deja, tienes que recuperar quién es. G de T es menos 5T minúscula más 26. Su derivada, obviamente respecto de T, es menos 5. Ya, ese menos 5 menos X punto. ¿Te acuerdas que el X punto era una constante? ¿Sí? Acá le llamamos A, ¿no? Ya, ya, entonces le tienes que poner A por X punto entre raíz de 1 más X punto cuadrado. Ya, hasta ahora hay que volver a colocar acá. Ya, pero esto tiene que estar evaluado en T igual a T. Ya. Eh, ahora, esto te queda 1 más raíz de X punto de T. Tienes que evaluar. Menos 5 menos A era X punto, pues, ¿no? X punto de T, raíz de X punto de T y abajo esto de acá igual a cero. Ya, ok. De aquí hay que despejar esto y concluir que X punto de T es un quinto. No sé si sea muy fácil o difícil llegar acá, llegar a eso, ¿ah? No, no creo que sea tan fácil, ¿no? Pero, a ver, esto para allá, llevarlo al cuadrado y ir viendo qué se puede hacer, pues, ¿no? Para que se llegue a esto. X punto en T grande igual a un quinto, pero como X punto de T es A, ¿ya? Si tú evalúas esto en T grande, te sigue quedando A, porque es constante. Por lo tanto, A tiene que ser un quinto. Y ya tienes el A, el X de T, un quinto de T. Ya. Además, hay esta parte, ¿no? XT igual a G de T, para que termine sobre la curva, esta parte de acá. Entonces, como era un quinto, ¿no? Tienes un quinto de T igual a menos 5T más 26 y ahí sacas T, 5. Bueno, y ya tienes tu trayectoria candidato, ¿no? Solución. ¿Ves? Sí, sí, hay cálculo que puede resultar bastante pesado, pues, ¿no? Pero hay que rehacerlo, en todo caso, comprobarlo, ¿no? Comprobarlo rehacerlo para comprobarlo, pues, ¿ya? Ya, ok. Entonces,
Listo. Y se acabó esa transversalidad. Ahora, yo también ya había puesto aquí las condiciones, esta transversalidad, ¿no? La condición de transversalidad cuando el estado final está acotado inferiormente. Aquí está. Maximizar esta, esta funcional, ¿no? Pero mira el estado. Aquí todo se conoce, T1 y X1, ¿ya? Entonces, los libros lo venden así. Mira, ¿se acuerda que le había puesto un ejemplo? Estaba en el libro, ¿no? O sea, entonces, la satisfacer la ecuación de Euler, la condición inicial, leyenda para máximo, transversalidad. Si fuera menor, min, tendría que ser esto mayor o igual. Con igualdad, si esto pasa. Esto sí no se cambia. ¿Ya? En el caso de sí, así es. Ah, ok, pero mira esta condición reescrita. Mira esta condición reescrita de acá. Ah, es lo que dice aquí, mira. Acá, esto de acá vale cero, sí, esto se cumple. O sea, si X, claro, estrella en T1 es mayor que X barra, entonces eso tiene que ser cero. Eso es lo que se entiende, ¿no? Que dice ahí, ¿ya? De acuerdo. Con igualdad, si esto pasa. Si esto le gana, con igualdad a cero. Esto es igual a cero si esto le gana. Pero la otra posibilidad es que esto sea cero. Perdón, es que esto, claro, es mayor o es igual. ¿Y qué pasa si es igual? Se cumple esto nada más, ¿no? ¿Sí? Se cumple eso nada más. Porque la igualdad a cero, si esto se da, ahí nomás se da la igualdad a cero, ¿no? Y en el otro caso es menor o igual, es menor o igual que cero. Entonces está expresado de este modo. No sé si les parezca más claro, ¿no? Ahí le parezca más claro esto que esto de aquí, ¿no? Así lo escriben en los libros, pero significa esto. Si esto le gana, listo. Le puede ganar o le puede empatar, ¿no? Porque es mayor o igual, pues. O sea, o le gana o le empata. Dice, si le gana, mayor, digamos, si es interior, cero. Es lo que le dice acá, ¿no? Y caso contrario es no es eh, que no le gane, ¿no? O sea, que empate, ¿no? Que empate, ¿ves? ¿De acuerdo? Porque claro, tú dices, lo contrario es que sea menor o igual, el esto de acá. Sí, pues, pero menor no puede ser, pues, porque esto. Entonces le queda hacer igual. Ah, ya, entonces el igual. Cuando iguala, esto de acá se cumple, ¿no? Y ahí está. Ahí vamos a ver, vamos a hacer un ejemplo usando esta condición. Es la misma, ¿ves? Entonces ese es el más delicado. Ahora, después hablamos de la suficiencia y en qué caso se da. ¿Ah? Fíjense, no sé, este teorema todavía no. Lo voy a separar. A ver, considera el problema variacional. Este está propuesto en el libro de Cerda. Condición inicial x1, estado final x en 3 mayor o igual a 2. Es un poco extenso. O sea que hay varias cosas. Ya, hay varias cosas de este tipo. A ver, vamos a ver.
Planteamiento, integrando del funcional es esto de acá, ¿no? Ya quitando que se evalúen T, ¿no? Ya. Sabemos que es así. Sus parciales relevantes, ¿no? Son respecto a X, eh, es uno respecto a X punto es X punto, respecto a X punto es uno. Lo que quiere decir que, lo que quiere decir que se cumple para mínimo, ¿no? ¿O no? Sí, entonces habría que cambiar acá, ¿no? Ya, ponerle mínimo, ya ves, hay una cuestión ahí. Porque para mínimo esto tenía que ser X punto mayor o igual que cero, ¿no? ¿Cierto? Y para máximo menor o igual, ¿no? Ya, ojo, hay que corregir eso. Ya está. Ahora, forma de la ecuación de Euler. La ecuación de Euler es esta, derivada parcial de f respecto a x, ¿no? ¿Qué canto es eso? Ese es 1 igual a la derivada respecto de t de la parcial de f respecto a x punto. La parcial de f respecto a x punto es x punto. Si lo derivas respecto a t tienes dos puntos. Uno menos, si traes para acá, uno menos x dos punto igual a cero. O equivalentemente x dos punto igual a uno. Integrando dos veces se obtiene la familia de trayectorias extremales, soluciones de la ecuación de Euler. Ya está, esto es que integras una vez, integras dos veces, ¿no? Ya. Y ahí están las dos constantes. Y el problema es estas constantes. Ya, que se cumple para mínimo, ya está. Entonces hay que cambiar acá. Ya, lo cambiamos. Lo que quiero ver es aquí esto. Ya, a condición inicial, x de uno igual a uno, ¿no? La frontera inicial, x de uno igual a uno, ya. Entonces, eso te va a vincular siempre los valores de la constante, cuando no te determina una, ¿no? A más b igual a un medio. El estado final no está fijado, sino que satisface esto. Por lo tanto, la restricción sería esta. La condición internacional puesta en la otra forma, ¿no? Si x estrella en 3 es mayor que 2, entonces se cumple la igualdad, ¿no? Si es igual, entonces se cumple el menor igual, ¿no? Creo que en ese caso tenía que cumplirse eso, ¿no? Eh, menor igual. Pero claro, estaba en un problema de máximo, ¿no? Caramba, qué contrariedad. Ya, entonces tendría que cumplirse mayor igual, ¿no? Porque es para mínimo. Entonces, que corregir también ahí, caray. Mayor igual. Ya. Pues que ahorita le cambio acá y se acabó, ¿ah? Le pongo acá un menos y se acabó el asunto. Acá le pongo un menos y ya está. Ahí sí, se va a cumplir. Ya, listo. Ya. Vamos a ilustrar cómo camina esto. Ahora, ¿qué es lo que pasa? F, la parcial de la F respecto de X punto. ¿Cuánto sale eso? La parcial de la F respecto de X punto sale X punto, ¿no? Entonces, todo esto se reduce a, pues, a esto de acá, ¿no? Ya. Esto era X, ¿no? Ya. Habíamos hallado solamente una condición entre A y B, pero el X punto te queda T más A. Y X punto en 3 es 3 más A. ¿De acuerdo? Porque ese es Fx punto. O sea, vamos a analizar el caso, los casos. X en 3 mayor que 2. Caso uno, ¿no?
esto de acá. Vamos a ver. La condición de transversalidad exigiría que esto sea cero, ¿no? X punto en 3 igual a cero, la condición de transversalidad, que sería 3 más A, exigiría que esto sea cero. Y eso significa A igual a menos 3. Ya. Pero en este caso, ¿qué pasaría? Em, X en 3, acá tendrías ya el valor de A, ¿ya? Sería un medio de 9 menos 9 más B. Entonces tendrías esto tendría menos 4,5 más B. Usando que B valía, ¿te acuerdas? Lo habíamos relacionado, que B vale un medio menos A, por ejemplo, ¿no? Entonces, sacarías aquí B igual a un medio menos A, o sea, un medio. A valía ¿cuánto? A era, no habíamos sacado A Menos de 3. menos 3, ¿no? Abajo. Sí, el A, ¿no? No habíamos sacado Sí, el A sí, todavía. sí, sí, abajo. Abajo, ¿no? Ya, ¿dónde está el A acá? ¿Dónde? Ah, sí, acá está. Entonces, sacamos esto, ¿no? B igual a un medio menos A, ya. Entonces, y 3,5. Entonces, con eso ya saco que x de t sería menos 4,5 más 3,5 sería menos uno. Y menos uno es menor que 2. Y x en 3, ¿cómo tiene que ser? Viola esto, ¿no? Viola ese caso. X en 3 tiene que ser mayor que 2, ¿ya? Lo cual viola la restricción. Por lo tanto, este caso no es admisible, ¿ya? Ahora, no es admisible, no se puede. Porque no es que x de 3 sea mayor que 2, ¿ves? Te sale en este caso, con este valor de b, te sale, porque x de 3 queda en función de b, ¿no? Y b lo determinas como que es un medio menos a, y ya tienes a. Si b te sale 3,5 y si lo pones acá, te sale menos uno es 2, ¿no? Y no podía ser. X de 3 tiene que ser mayor que 2. Entonces, el caso 2, que x de 3 salga 2. Ya, que x de 3 salga 2, la condición de transversalidad exige esto, ¿no? Que en ese caso la parcial de la f respecto de x punto sea menor o igual que cero. Ya. Eh, pero esa parcial es x punto en 3, esto menor o igual que cero. X punto en 3, ¿quién sería? X punto en 3 es 3 más a. Ya, 3 más a menor o igual que cero, a menor o igual a menos 3. Ahora, hay que imponer esta condición de que x en 3 vale 2, ¿no? Entonces, si impones la condición 2x en 3 y x tú lo tenías por acá arriba, ¿no? Acá está, en 3, ¿no? Te queda esto, más 3 más a. Te queda que 3a más b es menos 5 medios. Ahora, resolviendo el sistema, ¿ya? Conformado por a más b igual a un medio, que ya lo tenías de la condición inicial, y este de aquí, obtienes los valores de a y de b. Y verificas que x punto en 3 que no viene a ser otra cosa que la parcial, ¿no? ¿Te acuerdas? X punto, que es de esta condición de acá, tenía que ser menor o igual que cero, o sea, o menor o igual. Y en este caso se verifica, se cumplía, ¿no? Ah, claro. ¿Por qué? Porque aquí, sí, es que aquí habíamos, acuérdense que era un problema
que acá se cambiaba, ¿no? Era mayor o igual, creo que era de mínimo, ¿no? Ya, entonces, sí se cumple, ¿ves? Era mayor, porque tenía que ser mayor o igual, en mi caso es mínimo, ¿no? En este caso es mayor, pues. Y no hay ningún problema. Entonces ya está, estos son los valores. Esos son los valores de las constantes y esta es la trayectoria. La candidata máximo, ¿no? ¿Ves? Así no sé si lo ves mejor, ¿ah? Voy a correspulir algunas cosas que no están muy claras y ya les paso. Pero está bien, así, ¿no? Pequeño detallito arriba. Este sí tengo que ver, este es mínimo, creo. Ya, entonces, ahí está. Esta es la otra forma, ¿ves? Acuérdate con qué juegas. Juegas con esto. En algún momento participa esto. Tienes que ver, ¿ves? Un ratito. Ya. Esa sería la otra forma de trabajarlo, ¿no? Si no, lo otro no sea, se te enreda, se enreda. Aquí está un poquito mejor. Entonces está la trayectoria óptima, ¿no? Ok, ok. Ahora, esto de las condiciones suficientes, ¿cómo funciona? Ya, vamos a ver por acá. Las condiciones suficientes eh, te sirven para saber si el candidato puede saltar a máximo global, ¿no? De una buena vez, una vez que encuentres el candidato. La condición de Euler dice aquí es, ¿no? Una condición necesaria para la optimización de funcionales. Sin embargo, al igual que en el caso de los extremos locales de funciones en el cálculo diferencial, una condición necesaria no garantiza que la solución obtenida sea un máximo mínimo global, pues ni siquiera garantiza que sea local. Este problema llevó a la búsqueda de condiciones suficientes que aseguren la naturaleza del extremo encontrado. El aspecto es la concavidad, igual que en los otros casos, pero con respecto a quién. En el caso de concavidad para maximización o la convexidad para minimización del funcional. En este contexto presentamos una condición suficiente eh, que garantiza que una función que satisface el Euler proporciona un máximo o mínimo global directo. Ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos que cumplir? Supongamos que tenemos una solución de la ecuación de Euler, o sea, no tenemos ni siquiera un mínimo o un máximo local, simplemente tenemos un candidato y que se cumple la condición de frontera y todo lo demás, ¿no? Ya, y Legendre para mínimo, para máximo, ya, ok, todo eso. Luego, si para todo instante temporal tenemos que f es cóncava respecto a estas dos variables, x punto, para todo t, f es cóncavo respecto de estas dos variables, ¿no? Y para todo t. Entonces, el X estrella es solución global del problema, ascendió directamente a solución global. Y si para todo t, para todo instante temporal hay, en, no en AB, sino en T0, T1, ¿no? ¿Qué es lo que es? ¿De dónde sale esto? Ya. Tenemos que F es convexa respecto a las variables X y X punto, entonces X estrella es solución global del problema de optimización. Este de acá. En el caso del problema de minimización, ¿no? El problema 1 es el problema de maximización, ¿no? Siempre es el problema de maximización. Si quieres se lo puedo escribir acá. Ya está.
Ok. Ahora, el asunto, ¿cómo, ustedes se acuerdan cómo ven si es cóncavo? ¿No? ¿Te acuerdas de una función de dos variables? Porque tú quieres concavidad aquí y aquí, ¿no? Y para todo t, ¿no? Ya. Ahora, acá les he puesto una nota. F es cóncavo respecto a las variables x y x puntos si solamente si esta matriz de segundas derivadas parciales, ¿no? Pero con respecto a x y x puntos, tendría que fxx, acá en la diagonal van las mixtas, las segundas derivadas, ¿no? De la f con respecto a x y con respecto a x puntos. Y acá van las cruzadas. Pero estas van a ser iguales si suponemos f de clase C2, ¿no? Semidefinida negativa en dichas variables. ¿Y esto cómo se traduce? Y esto equivale a que la diagonal, los elementos diagonales sean menores o iguales que cero y el determinante sí siempre mayor o igual que cero. ¿Ya? Y es convexa respecto a las variables x, x punto, si es, cuando esta matriz es semidefinida positiva respecto a dichas variables. ¿Y esto equivale a qué? A que estas sean mayores o iguales que cero, pero esto siempre mayor o igual que cero. O sea, los elementos diagonales mayores o iguales que cero, pero esto siempre mayor o igual que cero. ¿Ves? Eso es. Y esto y esto cumplirse para todo t. Acá sí quizás faltó eso, ¿no? Para todo t. ¿Qué pertenezca ahí? Para todo t. ¿Qué pertenezca? Ya está. Ahora, ¿qué? Ya, está bien, eso es, con eso está bien, con eso pero esto vale para el problema elemental, está puesto para el problema elemental, es una condición suficiente para el problema elemental, ¿ves? Este es el problema elemental, ¿de acuerdo? Sea de Max o de Min, pero es para el problema elemental. ¿Y para qué tipo de extensiones del problema elemental? Ya saben cuáles son las extensiones, ¿no? Que x1 esté libre, que x en t1 sea mayor o igual que x1, que t1 esté libre. Ya, ¿para cuáles de esas extensiones esta condición vale? No para muchos, ¿ah? Esa es la mala noticia. Eh, y ahí habría que estudiar cada caso en particular, porque no hay para todas las condiciones, ¿ah? Para todas las extensiones, para todas las transversalidades, ¿ah? Esa es una cuestión que es hasta cierto punto no desarrollado y cubierto tan eficientemente como en el caso de la optimización estática, ¿no? ¿De acuerdo? Aquí no tenemos esto, no hay tanto. ¿Ves? Esta es la condición y no es fácil conseguir otra, ¿no? No es fácil conseguir otra. Habría que, digamos, la mayoría de textos que tratan este tipo de temas usan esta condición y no dan mayor información sobre si existiesen otras. Voy a tratar de averiguar si hay algo más que se pueda decir sobre esto, ¿ah? Pero sospecho que no hay mucho más también. ¿Ya? Estas condiciones globales no son tan abundantes, ¿ya? Son difíciles de obtener. Hay algunas que se han obtenido recién en el siglo XX, ya avanzado el siglo XX, el siglo pasado, ¿no? Por la década del 40, 50, no, 40 no, más adelante, todavía 50. Es decir, no es algo viejo, ¿no? Bien, entonces vamos a ver aquí, ya, esto no, ya, a ver, vamos a ver acá. Condiciones para un instante final está dado y el instante final es libre, ya, pero para este vale, ya vamos a ver si vale. Sí, sí vale.
Acá está. Para este problema, para el elemental vale, pero también vale para este caso, cuando el estado final es libre, pero se conoce el instante final. Para ese caso, si, si la función es cóncava, bueno, convexa, respecto de x punto y para todo t, entonces la ecuación de Euler y la transversalidad son suficientes para la maximización global, ¿no? O minimización global de b de x con esta condición de frontera y cuando x entre 1 está libre. Ok. A ver, vamos. Por ejemplo, en este ya se hizo, en ese caso, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver si esta función de acá cumple que sea cóncava pues, con respecto a x punto y para todo t entre 0 y 1. Es una condición que tenemos que ver acá. No está acá, ¿no? Ya, a ver, ¿cómo sería? Estás minimizando, ¿no? Para minimización necesitas en la diagonal, minimización, acá está, convexidad, ¿no? Eso significa, mayor o igual, ya está. Ya, vamos a ver. Vamos a ver, pues, a ver qué da. Un ratito. Porque ya encontramos nosotros el candidato y todo lo demás, ya. Inclusive hasta... No, mejor no. No siempre se puede aplicar antes, ¿ah? Ya encontramos el candidato, ya aplicamos transversalidad y todo lo que se tenía que aplicar. Ya, entonces teníamos este problema. Eso ya no lo voy a volver a hacer, porque ya se hizo. Entonces voy a dejar de compartir y voy a trabajar, a centrarme en esto. Ya está. Ese era el problema. Entonces, en este caso, la F es esto de aquí. Ya está. Y hay que ver esto, pues. Estás minimizando, ¿no? Eso significa convexidad. Y para todo T, ¿ah? Vamos a ver. ¿Quién es Fx? Nada. Fxx es cero. Pero si es cero, cumple esto trivialmente, ¿no? ¿Ya? Listo. Vamos a ver. Punto, punto. ¿Quién es punto, punto? ¿Quién me dice? ¿Quién es punto, punto? El primer punto es con respecto a que te queda t, ¿no? Más 2x punto. El segundo punto te queda 2, creo. Ujú. Ya. No necesito más, ya está. Entonces, este 2 también es mayor o igual que cero, ¿no? Ok. Ahora la hessiana. Fxx es 0. Ya. Punto, punto, S era 2. Y el mixto. Derivas primero respecto de x punto y después respecto de x te queda 0, ¿no? Uchi, con ajustas, ¿ah? Con ajustitas. Porque esto te queda 0.
¿no? Y cero es mayor o igual que cero, ¿sí o no? Estás en el límite ya. Este te salva. Entonces, viéndolo así, como ninguna de estas está dependiendo de t, entonces se cumple para todo t. Y por lo tanto, la extremal que hemos encontrado es un mínimo global. ¿Te das cuenta? Ya, es un mínimo global. Entonces ahí estamos aplicando la idea esta. ¿Para qué otro problema sirve? Para el elemental sirve. Para este con extremo libre sirve. Ya. ¿Para qué otro servirá? Vamos a ver. Vamos a correr por acá. Condición de transversalidad. A ver, este es donde el instante y estado final son libres. Ambos son libres. Ya. Ahí no tenemos. No tenemos una condición suficiente en ese caso. ¿Ves? Cuando se generaliza mucho, se gana por un lado, ¿cierto? Pero se va perdiendo por otro. De repente podríamos garantizar, si se estudiaran condiciones de segundo orden, que el máximo es local, y con eso habría que contentarse, ¿no? Porque no podemos nosotros saber más sobre eso. No tenemos una condición suficiente, ¿ya? Y eso, en cierta forma, puede usted, si quiere, verlo como una limitación de la teoría, ¿no? Pero está bien, pues, para que vea que lo que el ser humano crea tiene limitaciones, ¿no? Ahora, claro, también uno, para poder sentirse bien, uno puede preguntarse, oye, está bien, ¿y qué tan frecuentes son esos problemas donde eh, no tengo información para la suficiencia, pero con qué frecuencia se me presentan estos problemas de acá, en mi ámbito de aplicación, ¿no? O sea, con qué frecuencia, digamos, tengo esta situación, ¿no? Fíjate, no conoces dónde termina tu proceso productivo, por ejemplo. Ya, lo cual no está mal, podrías determinarlo, ¿no? Pero por lo menos dame que yo quiero terminar cuando yo fabrique tantas unidades, por ejemplo. O sea, que el estado final sí sea conocido, pero aquel también es libre. O sea que no conozco en qué tiempo obtengo un cierto número, porque tampoco conozco ese cierto número de producción, digamos. Y tanta indeterminación puedo tener en un modelo de producción. Háganse esa pregunta. ¿Tanta indeterminación pueden tener? De repente no, ¿no? Y si no es muy común, ¿no? Entonces, la deficiencia, digamos, que hay, ¿no? De que no se tiene una condición para ir, no te va a golpear mucho, pues, ¿sí o no? ¿Me entiendes? Entonces, puede que no te sientas tan afectado por esto también. Ya, por ahí, pues, ¿no? Porque es un poco complicado. No sé con qué nivel debo llegar al final, ni tampoco sé en qué momento debo parar. O sea, no sé, tengo una incertidumbre total, ¿no? Entonces, matemáticamente puede ser válido, pero digamos para modelación de repente no, ¿no? Entonces, por ahí podemos ya dejar de preocuparnos tanto, ¿no? Ya. Y ahora acá está. A ver, vamos a ver. A diferentes tipos ya habíamos visto esto, ¿no? Ya, ok. ¿Dónde tenía el problema? Teníamos el problema donde son libres, ¿no? Ya, entonces ahí no teníamos, creo, ¿no? Ya. Ahora, condición de transversalidad para el problema donde el instante final está libre. Este sí, este sería interesante que valga, caray. ¿Por qué?
porque el instante final está libre. Ya, yo no necesito determinar en qué tiempo, ¿no? Llego a un nivel de producción dado. O sea, X en T1 o en T grande igual a algo conocido, que es mi nivel de producción con el cual o mi capital, por ejemplo, evoluciona de tal manera que al final del horizonte temporal yo quiero un capital de tanto. ¿Qué tiempo tiene que transcurrir desde el inicio? Ya, eso sí es más, ¿cómo te puedes decir? Más frecuente económicamente, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces de repente vale, y si no vale, bueno, mala suerte también, pues. ¿Qué podemos hacer, no? Si no tenemos una condición, ya. Entonces, este problema ya fue estudiado, no su condición de transversalidad, ya, ok, ok, bacán ahí, y no tenemos tampoco una condición suficiente ahí. La condición suficiente ahí tampoco está definida, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, bueno, es un poco una pena, porque este sí, digamos, tiene un sentido económico, ¿no? Para nosotros, ¿no? Vamos a dejar esto de aquí. Ahora, condición de transversalidad para el problema donde el instante final y el estadio, eso que acabamos de ver, ya. También tiene cierto interés económicamente ligado por una función. Bueno, sí, no lo sé bien, ¿no? Más también digamos, para otro tipo de disciplinas, ¿no? A ver, porque justo ya es un poco más forzado eso, ¿no? O sea, no forzado, sino digo frecuente, ¿no? Que termine sobre una determinada. ¿Qué puede representar geométricamente esta curva terminal en un proceso económico? Ujú. Entonces, y creo que acá sí valen. Vamos a ver si luego de hacer. Tampoco, felizmente, bueno. Acá, este también económicamente tiene su interés, ¿no? Porque tú quieres llegar al final del instante con un capital, por ejemplo, mayor o igual que un cierto nivel dado. Mayor o igual. Entonces, ¿vale ahí? Sí, que vale la condición suficiente. Ahí está la condición. ¿Ves? La F, el teorema cóncava o convexa depende si maximizas o minimizas. Ok. Vale también ahí. Ok, entonces ya tenemos. Entonces deja de valer en casos, la condición suficiente, en casos, mm, ¿cómo le puedo decir? En casos, eh, dos casos donde no se le ve una aplicación económica rápida, ¿no? Esto que termina sobre una curva, termina sobre una curva dada, ¿no? Quizás para problemas geométricos sea más dable, ¿no? Pero no para económicos. Y sí nos hubiese gustado que valiese para un caso donde sí necesitábamos, ¿no? Este caso, creo, ¿no? No teníamos ahí, este caso de acá, que sí era un caso interesante, ¿no? Es decir, eh, el instante final libre y el estado final dado. ¿En qué instante llegabas a ese valor? ¿No? Entonces no podemos forzar ahí. Y vamos a ver qué dicen amigos Cerdá sobre eso, pero tampoco dice gran cosa. Miren, vamos a ver, ¿no? Para que vean ustedes. ¿Qué pasó? Ya. A ver, vamos a ver condiciones suficientes, ¿no? No, entonces acá tiene que disminuir, ¿no? El otro. Ya. A ver.
ver, vamos a ver, no habla mucho de condiciones suficientes acá. Yo tengo para venderla en la Ah, pandemia. Tengo lana. Te voy a enviar la foto, mi amor. ya, acá está. Debe ser este de acá. Ya, acá. En programación matemática, se entonces esas condiciones necesarias según YMA y condiciones suficientes que en el caso convexo lo son de óptimo global. Está hablando, está pensando de mínimo, ¿no? De máximo es en caso con cóncavo, ¿no? A continuación se va a enunciar y demostrar un teorema que establece que en determinadas condiciones se puede asegurar una solución, una extremal, es un último global. Como les decía, ¿no? Acá. Oye, pero acá te falta, ¿qué va acá? Ah, acá. El teorema va a valer, ¿no? En este caso, siendo T0 y T1 fijos. T0, T1 fijos. Conocidos. Ya. Sujeto a alguna de las condiciones terminales siguientes. X en T1, X1, el problema elemental. Vale para el problema elemental. Va a valer ahí su condición suficiente. X en T1 mayor o igual que X1, como ya les dije. ¿Ya? Y X en T1 libre. Y no, y ya. Y no te hace mayor, no menciona más, porque tampoco puede, tampoco se va a meter en eso. Y el teorema está acá. Es una función cóncava para que todo X si verifica junto a condición inicial, condición, sí, y la condición de transversalidad, entonces ya está, máximo global. O mínimo global en el caso que sea convexo. ¿Ya? Seguramente por acá lo dicen. Si el enunciado se hace A en lugar de max, el min en lugar de max, cóncava se sustituye por convexa, ya es un mínimo, ya está. No hay más. Entonces, aquí te pone la demostración y no hay más, pues, seños. Estimados, no hay más. Fíjense, no presenta otra condición ni tampoco dice nada, ¿no? Se queda de lo más tranquilo también. Y ya está, se acabó. Entonces ahí te pone ejemplo, ¿se acuerdan? Te dice que resolví este problema, entonces te analizan esto nomás, ¿no? A esto sí no necesitas meterle ¿cómo se llama? Hessiano, nada. ¿Por qué? Porque es suma y convexa. X cuadrado convexa, X punto cuadrado convexa en X punto, suma de convexa se convexa, y haces esto, justo, ¿no? Y entonces la extremal, que es solución de la ecuación de Euler, ¿ya? El extremal, pero solución es mínimo global, ¿ya? Entonces, y así. Y no dice más. ¿De acuerdo? Esas son las condiciones suficientes, señores. Por lo tanto, no le estoy dando una información tan reducida, sino es lo que hay. Si revisan el libro también de la Pacífico, igual. Creo que lo de la Pacífico, inclusive, ¿ah? No trabajan esta parte de acá. No, esto sí hacen, pero no trabajan esta condición de acá. No lo he visto, ¿ah? Quizás porque es la más compleja, ¿no? Trabajan esta, y trabajan la de la curva y algo más. No trabajan muchas, ¿ya? Y con eso sí, cierran la extensión del problema debido a las condiciones finales, digamos, de frontera final. Se cierran con eso. Nosotros hemos visto un poquito más, ¿ya? En el caso de la condición suficiente, sí hemos visto el mismo resultado que ellos presentan, que no es de ellos, sino que está en los textos, ¿no? Y no dan más. Ese es el asunto. Ese es el estado del arte de la cosa. Por alguna razón, mmm, ese también es un tema para investigación, ¿no? Encontrar algunas condiciones, tratar las condiciones de transversalidad y detalladamente, ¿no? A ver qué se puede sacar, qué condición suficiente se puede obtener. Si no se ha obtenido hasta ahora, quiere decir que no es fácil obtenerla. Porque si no, ya hace rato lo hubiesen publicado, pues, ¿me entiendes? Hace rato lo hubiesen publicado. ¿Tú crees que
los que investigan paran viendo oportunidades, y esas son oportunidades. ¿Qué cosa está abierto acá? Mira, no hay esto, no hay solamente estos tres casos. Y entonces es una oportunidad para investigar ahí qué pasa, ¿no? Pero sin embargo, hasta donde uno conoce, no hay mayor, nadie ha publicado así una cosa sobre esta. Y ya debería estar en libros también. No, esa es una oportunidad para investigación, ¿no? Pero de hecho que ya lo han sondeado hace rato, pero no debe ser fácil encontrar esa condición suficiente. Bueno, ahí está. Ahora, ¿cómo podemos extender el problema ir extendiendo el problema elemental? Ya lo hemos extendido por el lado de dónde. Ya lo hemos extendido por el lado de la frontera final, ¿no? ¿Ya? Por el lado de la frontera final ya está extendido ya. Ahora quedan dos formas para extenderlo. Considerando el horizonte infinito, que es fundamental, ¿ya? Y considerando el horizonte infinito y considerando aquí agregándole alguna valoración de cómo llegas al estado final. ¿Mm? Vamos a ver eso. El horizonte infinito y además ver cuando tienes varias variables, no tienes una. Pero eso, como le repito, también es un trabajo más teórico que práctico, ¿ya? ¿Por qué? Porque ahí hay que plantear una ecuación de Euler por cada variable de estado, por cada x. Y eso, si las variables están amarradas, es difícil de resolver las ecuaciones diferenciales. Ahora, yo puedo agregar varias. Por ejemplo, puedo tener x1 al cuadrado más x2 al cuadrado más x3 al cuadrado. Ahí tengo varias. Y tengo más x.1 cuadrado más x.2 cuadrado más x.3 cuadrado. Ponte. Ah, ya, pero como están separadas, entonces cuando yo planteo Euler para x, las otras no van a participar. Cuando plantee Euler para x1, ¿no? Para x2 igual. Y para entonces van a ser como Euler desacopladas, nomás, independientes entre sí. Se llama desacoplado. Ahí, pues, no es complicado, pues. Pero, ¿qué pasa si no es así? Otra vez ya un trabajo que analíticamente ya no es posible sacarle gran cosa, pues, ¿me entiendes? Ya teóricamente un poco algunas cosas, pero ya prácticamente no. En la práctica no se puede. Mucha complejidad habría que hacer trabajo numérico más que analítico. Analítico sacándole todo lo que se pueda, pero ya no es posible encontrar explícitamente la trayectoria, sino el valor de la trayectoria en puntos específicos que a uno le interesa, ¿no? ¿De acuerdo? Eso es lo que hacen los métodos numéricos. Si no pueden obtener ya la solución analítica, o sea, la trayectoria, la fórmula cerrada, como dicen los matemáticos, es decir, el x de t que valga t cuadrado, ya. No puedes obtener eso, ya, no puedes. Entonces, lo que haces es encontrar el valor de la solución en puntos específicos. Para eso sí hay formas en métodos numéricos, ¿no? Dependiendo también del problema, porque hay temas específicos de numérico que llevan para ese tipo de cursos, ¿ah? No creas, pues te voy a pasar por ahí algunos temas. Entonces, no es tan fácil, ¿ah? ¿Ya? Porque es específico para lo que llaman en macrodinámica, ¿no? O sea, o quieres ya programar y trabajar ¿no? De una manera más eh, entre comillas, bueno, entre comillas no quita, realista, ¿no? Quieres encontrar, pero ya ahí vas a tener que usar matemática numérica y no vas a aproximar valores en puntos específicos, ¿no? Quiero medir el sistema aquí, en este punto, en este punto y en este punto. Ya. Me olvido de encontrar el x de t. Si yo tengo el x de t, evalúo el t nomás, pues, ¿no? Pero ya no, pues no se tiene. Pero hay métodos numéricos, no es tan fácil también, ¿no? Ya son otras habilidades también que uno tiene que tener, ¿no? Para poder entrar a esto. Entonces, así es, así pasa, ¿ya? Lamento darle algunas noticias, pero así están las cosas. Ya, a ver, ¿qué más? Ya, vamos a ver si extendemos. ¿Cómo extendemos esto? A ver,
ver, vamos a ver. Recién que está pisado todo. Ya. Ok. Volvamos a mi apunte un ratito. Quiero ordenar. Un segundo, dame. Ya. A ver. Vamos a ver. De compartir acá. Ya está. Problema del cálculo con función objetivo más general. Ya, ok. ¿Y en qué está lo más general acá? Ya, hay una versión extendida del problema del cálculo. Ya le hemos extendido, un poquito, ya hemos salido del elemental, ¿no? Con esto de la condición de transversalidad, ¿no? Ya salimos de ahí. Ya. Hemos salido ahí, hemos visto algo. Pero ahora sigamos extendiendo, ¿no? Dice, existe una versión extendida del problema del cálculo de evaluación donde el funcional a maximizar o minimizar incluye un término adicional. Este de acá. ¿Ves ese? Ya. Que depende del valor de la función al final del intervalo temporal. Y acá está. Esta es una forma de indicarlo, ¿no? Ese, digamos, valorado en x entre 1. O sea, depende. Hay un término adicional. Acá lo dice, un término adicional. ¿Ya? Que depende del valor de esta función, pero al final del intervalo temporal. La formulación típica es esta, ¿no? Ya está. A ver, espérate. Ya está. Bueno, aquí está libre esto, ¿no? X entre 1, ¿no? ¿Ves? Vamos a ver cómo podemos ir interpretando esto. Donde f, esta es la función que se desea, que describe el costo o beneficio instantáneo, depende, pues, ¿no? Ya, y este término es un término de valoración terminal, que representa la importancia o el beneficio asociado al estado final, al término del horizonte temporal. ¿Qué tanto peso le das a cómo llegas, ¿no? En el instante final, el x entre 1, es el instante, el valor de la solución en el instante final. Y es como un peso, no es una valoración, ¿no? Una valoración terminal. Nosotros hemos estado viendo eso cuando es 0, o sea, no tenemos esa valoración, ya, ¿no? Ahora, ¿qué interpretación económica le podemos dar a esta valoración? A esta valoración, para sentirnos un poquito más, con menos sensación de culpa, ¿no? De decir, oh, estás extendiéndolo por extender nomás, ¿no? No, pero si le encontramos alguna interpretación económica, entonces podemos sentirnos un poquito más que vale la pena, como que dice, hurgar un poco por ahí, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, fíjate, ¿no? Es una valoración, la importancia o no, ¿no? Asociada pues a cómo llegas al final, ¿no? Del horizonte temporal. ¿Qué tanto pesa eso para el optimizador, ¿no? Entonces, matemáticamente se representa así, ¿no? Porque esa S puede ser, no sé, pues, ¿no? Algún cuadrado, ¿no? Alguna función, ¿no? Que va a recibir a X entre 1 y por lo tanto va a valorar, ¿no? Va a pesar eso, ¿no? Bien, en economía este término dice, puede interpretarse como una valoración adicional del estado final, ya. Algunos ejemplos prácticos incluyen, vamos a ver. Claro, es una valoración adicional. ¿Por qué? Es una valoración adicional, ¿está? Porque introduce una preferencia específica, ¿no? Sobre el estado final, X entre 1. Algo que no está incluido en la integral que evalúa el desempeño a lo largo del tiempo. Aquí, en este integral no está incluido eso.
¿no? Ahí es una acumulación de beneficios o de costos instantáneos, nada más, ¿no? ¿De acuerdo? La valoración previa está implícita en la funcional, en la integral, pues. El término S evaluado en X ente 1, en cambio añade un peso específico, pues, al estado del sistema en el momento final, algo que no está incluido en la integral, sí, pues. Responde a a casos donde el estado final tiene un significado importante, por ejemplo, capital acumulado, recursos restantes, en fin. ¿Ya? A ver, vamos a ver. En un modelo de ahorro y consumo a lo largo del tiempo, X de T representa un capital acumulado en el tiempo, ¿no? En cada instante temporal. Y ese en X en T1, ¿ya? Ese en X en T1 es una valoración del capital, ¿no? Al final del periodo. Por ejemplo, el valor de los ahorros que quedan al final de la vida útil. O el valor de los ahorros que quedan al final de un horizonte de planificación. ¿De acuerdo? O sea, por alguna razón está pesando ahí, ¿no? Eso ya es modelación, ¿no? ¿De acuerdo? Si eso no te interesa, pues no lo pongas, pues entonces solamente maximizas esto, ¿no? Y ya sabes cómo hacerlo, ¿no? Creo que acá le voy a poner F grande. Ah, ya, bueno, después le pongo. Ya. Eso puede interpretarse económicamente, ¿no? Ya. Al final del periodo es la valoración de lo que te queda, pues, ¿no? Para efectos de herencia, por ejemplo, ¿no? ¿De acuerdo? Inversiones de activos. X de T puede representar el valor de un activo al final del periodo. Y ese evaluado en X ente 1 es la valoración del beneficio adicional. O sea, este es el beneficio. Y este es un cacho más, o sea, un beneficio adicional, ¿no? Ese beneficio adicional de tener un activo de cierto valor al final, ¿no? Del horizonte. Tener un activo de cierto valor al final del horizonte. Puede ser importante. Ejemplo económico, ahorro, riqueza, vamos a ver. Otra justificación para que las cosas no nos parezcan tan pesadas. A ver, supongamos que un consumidor desea maximizar su utilidad intertemporal de consumo, pero también valora el capital que deja acumulado al final de la vida. Él lo valora. ¿Ves? En este caso, aquí está. Al final de la vida, a ti. Valora eso. O sea que él no se interesa solamente en la acumulación, sino en... Pues, su interés no es solamente maximizar eso, ¿no? Sino también tener en cuenta el capital que deja al final de la vida, acumulado al final de la vida, ¿no? La integral representa la utilidad derivada de qué? Del consumo a lo largo de su vida, pues, ¿no? Está bien. Consumir a él le proporciona utilidad, ¿no? Desde el consumo instantáneo y después cuando sumas, o sea, cuando integras, tienes el consumo en todo el horizonte de vida de la persona, ¿no? Y por ejemplo, S de KDT igual a logaritmo de KDT, suponte que sea la función de valoración, una logarítmica, expresa que valora de manera adicional, ¿no? De manera adicional, el capital KDT que queda al final del periodo, por ejemplo, para efectos de herencia, ¿no? O asegurar pues, estabilidad económica, en fin, ¿no? Sin esa valoración, el consumidor puede agotar todo el capital justo antes del final, ya que no habría un incentivo pues, para preocuparse por alguna razón, ¿no? Por KDT, no te interesa. Ya, entonces trabajas con esto, ¿no? Acá de 0 a T sumas y acá te mueres. Y se acabó. Esto nomás para ti, ¿no? Si hay una valoración, tú dices, oye, pero al final de T también hay una valoración. Sí, pero está relacionado con el consumo, ¿no?
En cambio, está relacionado con el capital que dejas. ¿Me entiendes? Entonces, esto, si es importante, agregas un término así. Y de acuerdo, entonces hay cierta interpretación económica que se puede dar a esos problemas que son matemáticamente abstractos. ¿Ya? ¿Entendió? ¿Ya? Más o menos la idea, ¿no? Ya, para preocuparnos por esto de aquí. Si te preocupa, si no, como le digo, no lo considere, ¿no? Y ya está. Entonces son extensiones y que, fíjate tú que la práctica, quizás no la situación real, obliga a considerar, ¿no? Más que la situación matemática de repente, ¿no? De repente es un poco al revés, ¿no? O sea, digamos que hay situaciones económicas que generan cierta estructura matemática, claro, ¿no? Lo que pasa es que el matemático después lo extrae y lo amplía, ¿no? Y ya te desarrolla una teoría cuando tú necesites, chapa de ahí nomás, pues. Agarra los resultados y ya, úsalos, ¿no? Pero a veces es la necesidad la que impone un tipo de matemáticas, un tipo de desarrollo, y no al revés, ¿no? No simplemente el hecho de que la persona, el matemático, en fin, bueno, pues se le ocurre, por ejemplo, se acuesta y mañana se levanta y dice, a ver, yo qué sé, ¿qué tipo de ecuaciones sé resolver? Las algebraicas, ¿no? ¿Qué son las algebraicas? X cubo más X más 1 igual a 0. Ah, ya. ¿Y sabes qué se me ha ocurrido? ¿No? Se me ha ocurrido resolver ecuaciones, ¿no? No algebraicas del tipo, donde una magnitud se relaciona con su derivada. ¿Qué te parece? Y a eso le llamo ecuación diferencial, una variable relacionada con su derivada. Y si la derivada es de orden 1, ecuación de orden 1, y se me ha ocurrido, pues así, de la noche a la mañana, como una cosa así, y me vino a la mente. No es así, pues, no es así. Sino que ese tipo de ecuaciones surgen de situaciones prácticas. Por ejemplo, en cuestiones de poblaciones, ¿no? Si tú te imaginas que la población, la tasa de variación de la población, la tasa instantánea, la derivada, la población crece, la derivada te da el crecimiento de la magnitud con respecto al tiempo, ¿no? La velocidad de crecimiento de la población es proporcional a la población que tengo en cada instante de tiempo. O sea, P punto es proporcional la velocidad de crecimiento a P de T. P punto de T proporcional a P de T. Y entonces P punto sale K por P de T. Y eso es una ecuación diferencial. Pero no surge así de la cabeza del hombre, ¿no? Como un desquiciado, ¿no? Sino que surge de un problema concreto. O sea, ¿cómo pienso yo que evoluciona la población a lo largo del tiempo? Entonces pienso en algo así y llego a un tipo de ecuación para lo que no tengo teoría desarrollada ni matemática desarrollada, digamos. Y entonces empiezan a desarrollar porque ese tipo de ecuaciones, digamos, están resultando interesantes. Por ejemplo, cuando usted modela matemáticamente la segunda ley de Newton, esa que es sumatoria de fuerza, masa por aceleración, ¿no? Y ¿no? Llegas a una ecuación diferencial de orden 2. O sea, matemáticamente, esa ley de Newton es una ecuación diferencial, fríamente. Entonces tienes otra razón para la cual estudiar ese tipo de ecuaciones, ¿no? Las que vinculan una función con un cierto número de sus derivadas. Y ustedes saben que eso se llama ecuación diferencial. Entonces tienes ahí que eso viene de problemas concretos que la persona necesita resolver. O no son cosas que nacen en la mente como que te puedo decir, pues no sé, una canción, ¿no? De repente, no sé, pero no, aunque hay canciones que han surgido también bajo ciertas condiciones, ¿ah? O sea, tampoco son tan libres, ¿no? O sea, no crean, ¿ah? Es así, ¿no? Han habido problemas que generan su matemática, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede en este tipo de problemas? Acá tienes una matemática ya que te va ayudando. Si X de T, mira, condición necesaria de Octave, es como su Euler, ¿no? Pero Euler está metido. El Euler clásico, digamos, ¿no? El Euler clásico que nació para el problema elemental del cálculo de operaciones.
La condición necesaria de óptimo. X estrella de T, máximo local del problema, ¿no? Entonces, en XT se cumple, ya. Mira, la condición inicial, ponte la condición inicial, ¿ya? La transversalidad, la Euler, perdón, la Euler, Legendre para lo que corresponda, para máximo es esto, ¿ya? Y mira esa transversalidad. Mira la transversalidad. Esto es, ¿te acuerdas? Esto es cuando estaba libre. ¿Qué cosa? El estado final. ¿Sí o no? Y si aquí en la formulación te ponen esto y te dicen, ten cuidado, papá, te dicen que está fijo T1, ¿ah? O sea, T1 es conocido. Lo que no se conoce es X en T1. Ya, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, esto es. Pero hay que agregarle esto. La derivada respecto de X, de S de X, evaluada en ¿dónde? En T1. Esa derivada la evalúas en X. Esta derivada de S respecto de X, la evalúas en X en T1 y toda esa suma tiene que darte 0. Y fíjate tú, mira, alégrate. Alégrate que hay una condición global. Y ya, pues, ¿qué más puedes pedir? ¿Qué necesitas? En el caso que maximices, concavidad del integrando. Ya, bacán. Pero, si tienes valoración, esta tiene que ser también una función cóncava. Cóncavo el integrando, cóncava la valoración. ¿Ya? Entonces, esta condición necesaria se transforma en condición suficiente de óptimo global. ¿Ya? En el caso de minimización, entonces esta tiene que ser convexa y esta también tiene que ser convexa. Integrando convexo, ese convexo. No, que a esta hora están entrando, están por la lista. Ya, si el problema fuese mi SDP, ya está. Ahora vamos a hacer un ejercicio así, con eso terminamos, ¿ya? Ya está. Así rapidito nomás, ¿ya? Después vemos otras cosas también tenemos que ver. Resuelve este problema, maximizar de 1 a 3, x más tx punto menos x punto cuadrado diferente menos x de aquí, ya está. Cuenta x1 igual a 1. No conoces cuánto vale x en 3, está bien bacán esto. ¿Ya? Acá no está valorado, ¿no? ¿De acuerdo? Mira cómo valoro, cómo quedo al final. Porque si ya conociera x de 3, ya lo valoré también. Entonces esa valoración no es la clásica, digamos, no x de 3 igual a 5, no, sino es así. Y le estoy sumando, estoy quitando acá, debería sumar, ¿no? Ya, bueno, qué feo. Ya, vamos a, de repente también es un error, ya, más, ¿no? Porque si menos, le estás quitando, pues, en lugar de aumentar, ¿no? Podría ser también, ¿ah? Ya. ¿Cómo este es un problema matemático? Ya. Entonces, aquí, vamos a ver. Al aplicar la ecuación de Euler, ya tú sabes cómo no obtienes esto, ¿ya? Esto, tú sabes que tienes que aplicar Euler, felizmente vale, ¿ya? La transversalidad, ahora, X, claro, aparece un B, pero con X en 1, es AT más B, pero con esta condición vinculas, es 1, ¿no? Igual a A más B. Entonces B vale 1 menos A. Entonces reduces a una sola constante, parámetro. En realidad es un parámetro, ¿no? ¿No? Ya. De acuerdo. Entonces tienes esto. Ahora, de frente te vas a ¿qué? Transversalidad. Y tu Legendre. Bueno, el Legendre es facilito. Vamos a ver. Caramba. De repente es mínimo acá. Claro, porque ya estoy viendo que el fx punto vale t menos 2x punto. Y en la segunda te va a quedar 0 menos 2. Es para máximo, ¿no? Está bien, para máximo, ya, ok. Listo. Entonces, acá, mira tu transversalidad. La parcial de la f respecto a x punto evaluado en t igual a 3, que era la condición clásica, ¿no? Igual a 0, pero tienes que agregarle la parcial de la f respecto de x evaluada en x de 3. ¿Ya?
Ahora, se tiene, ya estas son cuentas nomás que usted tiene que verificar, que la parcial de la f respecto de x punto evaluado en t igual a 3, la parcial de f respecto de x punto, ¿no? Que sería t menos 2x punto, el x punto lo sacas de acá, ya, lo evalúas en 3 y en t igual a t te queda 3 menos 2a, ya está. Por otra parte, la derivada, la s acá la está tomando con todo y menos, ya. La forma funcional de la s es como un x cuadrado, ¿no? Acá, mira, entonces la derivada te queda menos 2x. Respecto a x, ¿no? Te queda menos 2x y tienes que evaluarla en el estado final, o sea, en x de 3. Ya está. Por lo que la condición de transversalidad es la suma. ¿Ves? Y entonces, de acá te sale que x de 3 vale 3 más 2 menos 2a sobre 2. Pero por otra parte, al ser x de t, at más 1 menos a, queda que x en 3, perdón, te queda x en 3, 3a más 1 menos a, ¿no? Y esto te queda 2a más 1, ¿no? Entonces, x en 3 es 2a más 1, ¿ya? Pero x en 3 también es esto. Si tú lo igualas, ya sale va. Y listo, ya tienes tu trayectoria. Ahora, la condición de leyenda se cumple para máximo y la suficiencia. A ver, ¿qué dice la suficiencia? Ah, tiene que haber concavidad de esto y concavidad de esto. Si es cóncavo. O sea, este es convexo, pero el opuesto de un convexo es un cóncavo. Si es cóncavo. Y esto de acá tiene que ver con cavidad. Ah, eso hay que chequearlo. Pues. Concavidad en X y en X punto. A ver, concavidad en X y en X punto podríamos hasta intuirlo, ¿no? Concavidad en X sí hay porque es una línea en X. Concavidad en X punto, este también es una línea porque cuando t cambia de 1 a 3, esto solamente cambia a través de positivos. Esta es una línea con pendiente positiva. Entonces, ese es cóncavo y convexo a la vez. Lo veo como convexo, como cóncavo. Ya tendría suma de cóncavos. Este es un convexo, el x punto al cuadrado, pero un menos es un cóncavo. Entonces, como que tengo aquí una suma de cóncavos, es cóncavo esto. Entonces, ya no tengo que hacer el hessiano. Sin embargo, si calculas con el hessiano, y te va a salir también. ¿Ya? Entonces, este es un máximo global. Y punto. Continuamos después. ¿Te das cuenta? Bueno, se me extendió, pero así pasa. Yo no me quedaba hasta esta hora y si la clase fuera allá. Estoy un poco mal de salud. La presión se me ha estado bailando un poco, caray. No sé, y eso me ha malogrado varias cosas. Sobre todo el estado de ánimo, caray. Ya, a ver, ya voy a pasarles un lista. Abran sus micrófonos, ¿ya? Alania. Oiga, ni presencial ni virtual. Alania no está. Andia. Presente, profesor. Buenas noches, presente. ¿Quién eres tú? Andy ¿Alania? Romero, profesor. Andy Romero. Allá. Ya. Aparicio. Presente, profesor. Aquino. Presente. Campos. Campos presente, profesor. Ok. Cárdenas. Presente, profesor. Castillo. Presente. Presente, Chacón. profesor. Chávez. Chávez Taipe. Chilín. Presente, profesor. Chávez, profesor. Ya, Concepción. Copa. Presente, profesor. Cucci. Presente, profesor. Espinosa. Gamarra. Gamarra presente, profesor. González. González presente, profesor. Guerra. Guerra presente. Guarachi. Presente, Guarachi. Marcas.
Marcas, Peralta, Presente, profesor. Pozo, Pozo presente, profesor. ya.